Vamos a otro tema, porque tenemos en línea al ministro de Economía de la Nación, Axel Kicillof, que lo saludamos. Axel, ¿cómo va? Buenos días. Roberto Caballero, Marcos Citadini, el equipo de Mainas Hoy te saluda. Buenos días, ¿cómo andan? Bien, muy bien. Hoy nos despertamos con una noticia que queremos entender, comprender, y está vinculada a que ingresarán 5.700 millones de dólares en liquidación de granos antes de finalizar el año. Uno ve y entiende que es una muy buena noticia. ¿Cómo se produjo? ¿Qué consecuencias va a tener? Sí, miren, la verdad es que el tema es un tema bastante permanente para la economía argentina, porque desde los principios de la historia, que en Argentina la exportación agropecuaria jugó un papel muy importante, asociar Puerto de Buenos Aires, así que es un tema que la verdad es que no es nuevo, sí, pero que va atravesando diferentes coyunturas. Hoy estábamos en una situación bastante paradójica, que por lo menos a nosotros desde el Ministerio de Economía, también lo mencionó por supuesto la Presidenta de la Nación, nos tenía relativamente perplejos, ¿no? Y conflictuados, porque la verdad es que lo que se observó este último año es, por un lado, una excelente cosecha, alrededor, digamos, de los 54 millones de toneladas de soja. Sí. Una cosecha realmente formidable, cuando el año anterior la cosecha anterior había sido más floja, como 15% más de cosecha. Y en enero ya habíamos tenido algunas reuniones con las comercializadoras de granos, las llamadas cerealeras, porque veíamos nosotros una demora en la liquidación de la cosecha. ¿Qué quiere decir eso? Que en lugar de vender la soja para tomar uno de los cultivos, porque también ayer hubo anuncio de trigo, de maíz, sí, en lugar de vender la soja, que tiene prácticamente el 95% mercado externo, había lo que se conoce como retención de la cosecha o como falta de liquidación. Sí. Y había toda una discusión de cuánto era, quién la tenía, era una especie de acertijo, dónde estaba la soja, por qué no se liquidaba, quién la tenía. Y bueno, eso ha generado fuerte polémica. En enero me acuerdo que pasaba algo parecido, hubo algunas reuniones del Ministerio, Jefatura de Gabinete, Banco Central con el sector, tratando de entender cuáles son las causas. Vos fijate que nosotros nos reunimos con los exportadores, sí, que son unas pocas empresas, 7 digamos. En un momento se las conocía como las 5 hermanas, Cargill, Bunge, bueno, los grandes exportadores de cereal, que no son empresas, algunas sí son argentinas, como son las cooperativas, AFA, ACA, sí, pero la mayoría o las más importantes en volumen son transnacionales, sí, que venden desde Argentina pero también manejan el mercado a escala mundial. Estamos observando una retención de la cosecha. En enero hubo una serie de reuniones hasta que se llegó a un consenso, porque acá déjame hacer algunos comentarios también generales. A ver. Todo el mundo mira las reservas, ¿no?, del Banco Central de la República Argentina. Pero hoy todo el mundo sabe que en los campos, en los silos, hay aproximadamente 24 millones de toneladas, 27 millones de toneladas. La mitad de la cosecha, prácticamente. Sí, que a $425 la tonelada es, digamos, por decir algo, 10.000 millones de dólares. Con lo cual, la verdad es que eso de riqueza de los argentinos exportable al exterior, prácticamente son reservas para el país, ¿no? Porque con la soja lo que se puede hacer es venderla o no venderla, pero la verdad que no se destruye el cultivo, de forma tal que en algún momento eso se va a convertir en una exportación y va a engrosar las reservas. Claro. Pero si los propietarios, que son propietarios privados, junto con el complejo entero, deciden no vender, retener la cosecha, artificialmente se genera una especie de agujero en el comercio. Porque hay, por decir así, 10.000 millones de dólares que en lugar de estar donde tendrían que estar, en las cuentas de los que la vendieron, como dinero, y en las reservas, los dólares que ingresan, no están. Entonces, artificialmente parece que hay un problema con las exportaciones, con la disponibilidad de divisas. Se produce una distorsión, claro. Una distorsión artificial, porque es como que
por decir algo, tu empleador no te paga el sueldo 3 meses y lo guarda, vos te vas a sentir pobre, obviamente. Claro. Pero si el sueldo está a tu nombre, está ahí, y vas a un banco y le decís, bueno, pero mire, yo tengo depositado 3 sueldos para mí. Entonces es una diferencia como en el estado financiero, la riqueza y la forma que toma el cultivo, si forma de soja, si forma de divisa, y entonces, bueno, obviamente entorpece el proceso de comercio exterior y de la disponibilidad de divisas. Entonces hicimos unas reuniones en enero, llegamos a no un acuerdo, digamos, no dialogamos con los grandes exportadores, que son los que mucho menos que los miles y miles de productores, y ahí empieza la discusión si la soja no está porque no la liquidan los productores, porque no la venden los productores y la tienen en los silobolsa, si están acopiadas, si está en la industria, qué parte de la cadena es la que está reteniendo el producto y cuál es el volumen. Pero bueno, afortunadamente hicimos una serie de reuniones y planteamos nuestra posición. Nuestra posición es la siguiente: cuando en enero tuvimos las charlas, nosotros le dijimos, bueno, a lo largo del año va a haber estabilidad cambiaria. Entonces, si guardar la cosecha es para especular con que haya movimientos cambiarios, eso es un error. Por supuesto que son sectores privados, cualquiera con su propia riqueza puede hasta especular, claro, si así lo considera. Pero le dijimos que era un error, porque además veíamos a principio de año una tendencia a la caída del precio de la soja, que finalmente se realizó, ocurrió. Sí. Entonces guardaron el grano, probablemente esperando que hubiera movimientos cambiarios, que no los hubo, pero el precio sí cayó y mucho, con lo cual perdieron los productores, perdimos todos los argentinos, porque sobre eso se pagan retenciones, y además porque es el producto de la Argentina. Ya sé que está en manos privadas, pero el campo y la producción agrícola argentina es uno de los elementos que produce el país, como cuando yo digo Argentina, los argentinos producimos autos. No es cierto que todos producimos autos, pero si tomamos el país como una unidad productiva, también los cultivos son parte de la producción argentina. Sí. Dijimos, van a tener una pérdida muy fuerte si guardan la cosecha. Y efectivamente ocurrió, porque ahora estábamos con stocks muy grandes. Entonces, como siempre, y sobre todo a partir de agosto y septiembre, empezamos a mantener reuniones para explicarles que el panorama era el mismo, que todavía se observa a futuro una caída del precio de la soja. De hecho, la soja tiene una cotización hoy, pero también uno puede vender soja en el futuro. Estas son operaciones típicas de los mercados de grano. Yo puedo comprarle a alguien soja para abril, me la tiene que entregar en abril, y pago un precio, no el de hoy, el que estima el mercado, que es el de abril. Y está como hoy 425 y en abril 360, como $60 menos. O sea, van a seguir perdiendo plata. Si no se apuran en la venta, si no se pone en movimiento la venta, todo indicaría que el precio va a caer. Entonces no tiene lógica económica, y esto era lo que discutíamos con el sector, y la verdad que el sector de los exportadores estaba bastante de acuerdo con nuestro diagnóstico. Por eso yo les recomiendo que, para entender lo que ocurrió, lean el comunicado que sacan los exportadores, los centros de exportadores y ARA, donde dice precisamente, no digo lo que opina el Ministerio de Economía, digo lo que dicen en el comunicado, que en el marco de estabilidad cambiaria y de precios a la baja de las commodities, nos hemos puesto de acuerdo para acelerar, en beneficio de los exportadores, de los productores y del país, el flujo de exportaciones del cereal. O sea, guardarla en el silobolsa o guardarla en un acopio cuando se ve que el precio va a caer, en lugar de venderla, la verdad que no tiene mucha lógica económica, excepto que uno mire un movimiento especulativo, y hablando con los representantes del sector, ellos han dicho que no era así. Pero excepto que uno mire un movimiento especulativo, que digan, bueno, guardo la soja, entonces no va a haber reservas, entonces se fuerza una devaluación. Pero nos negaron esto, y efectivamente dialogamos mucho sobre otros cereales, con agricultura también, con la gente de comercio, de competitividad, con el Banco Central, por el tema del ingreso de las divisas, cómo sería, si es con créditos, con ventas. Y bueno, y decidimos anunciar conjuntamente que el último trimestre, a diferencia de lo que estaba diciendo algunos comunicadores, no son 4.000 millones de dólares, sino prácticamente 6.000. Claro. Lo que calculan exportar. Porque también después viene la cuestión comunicacional. Ellos dicen, bueno, la soja no se va a liquidar, no
la cadena de valor de la soja, sino los comunicadores, los economistas, los agoreros de siempre, los especuladores, los representantes de esos sectores devaluacionistas que tiene la Argentina, dicen, no va a haber liquidaciones de soja, entonces no va a haber dólares, entonces se va a devaluar, se van a caer las reservas, y empiezan con toda esa cantinera. Por eso yo hoy leía en ese diario tan afecto a este tipo de movimiento como es el diario Clarín, y muchos de sus columnistas, hoy leía que asociado a esta noticia primero decían, miren qué difícil que es informar. Por supuesto que no es algo que a mí me quite el sueño, que mientan y mientan, pero decían, bueno, el gobierno desesperado, pueden relatar las reuniones, ni ellos estaban desesperados ni nosotros, es una de las tantas reuniones con los sectores productivos importantes de la Argentina, y llegamos a una decisión que es importante, que es informar lo que van a hacer, porque yo les pedía que lo hicieran, para que se terminaran las especulaciones y aquellos que anuncian apocalipsis, catástrofe. Entonces hoy leían una nota que decía, leí en diagonal, no leí la nota sino el extracto que me pasan a la mañana, que decía, bueno, Kicillof consiguió dólares hasta enero. Sí. Y yo recuerdo el enero pasado, donde de nuevo empezaban con esto, cuando en enero hubo discusiones de este tipo, que decían, el gobierno se va en marzo, es un desastre. Después dijeron, no, aguantan hasta el Mundial. Sí, me acuerdo. Después es como, yo me suena a esos médicos que le anuncian al paciente que le quedan tantos días de vida. Sí, claro. ¿No? Pero estos no tienen ningún rigor científico, claro, profesional. Es los deseos de ellos. Yo leo que lo que están preanunciando es que en enero van a volver a la carga, decir, todo es un desastre, el comercio, los dólares, las importaciones. Bueno, como en Argentina hicieron esto, bueno, estos 12 años, 8 corridas tuvimos, sí, que hubo que parar. Las corridas tienen este elemento de generar las expectativas de que no va a haber más dólares para que la gente vaya, salga corriendo, se equivoque y compre. Yo porque hace unos días estaba el dólar ilegal, llegó a estar 16 pesos, alguien lo habrán mandado a comprar a 16 porque se caía el mundo, después empezó a caer, y en ese momento le decían se va a ir a 30. Entonces yo lo que pido con estas cosas es más responsabilidad. La verdad que leer las noticias en el marco de lo que las cosas son, no lo que los que quieren que Argentina le vaya mal, muchas veces desean que sean, y entonces intentan difundir. Por eso yo creo que es una muy buena noticia, sobre todo porque, como he visto hoy en el diario, cortó de cuajo, de raíz. No fue un cambio, digamos, que sustancial, porque la verdad la cosecha estaba, el tema era charlar los mecanismos para que eso se reflejara en un crecimiento de las exportaciones, para bien antes que nada del productor. Claro. Que si alguien lo lleva a equivocarse de nuevo, como lo llevaron a equivocarse, que le dijeron guarden la cosecha porque van a tener ganancia cambiaria, porque no sé qué, porque no sé cuánto, y hoy se encuentran que unos meses después cayó como 20 y pico % el precio de la soja, y todavía están con la soja guardada, y perdieron 25% de su riqueza, claro, de un saque, o sea, por un movimiento especulativo que muchas veces yo quiero hablar al productor. Yo lo entiendo al productor, porque tal vez cuando van generando los medios y cuando bombardean en la televisión con este clima de desastre inminente, y bueno, la gente se asusta, y si se asusta no quiere consumir, quiere guardarse. Además le dicen que guardando le va a ir mejor, tal vez lo hace más convencido. Pero me parece que los argentinos tenemos que discutir las cosas un poco más francamente, sacándole toda esa espuma de intencionalidad política. Sí. Y cuando hay intencionalidad política, porque yo puedo entender que algún político esté deseando que al gobierno le vaya mal, pero veo dos comentarios para hacer sobre esto. En primer lugar, si al gobierno le va mal es básicamente porque le está yendo mal al país. Sí. Y me parece que como argentinos desear que al gobierno le vaya mal o amplificar y potenciar todas las dificultades, problemas que existen en toda la sociedad, en todo momento, más ahora en donde el mundo está, bueno, hay gente que le están por caer misiles en la cabeza, sí, por la situación actual del mundo. Hay otros que
han visto desde 2008 un desastre económico, que tienen 25% de desempleo o 27%, donde la población joven no es que estamos discutiendo si tal sector o tal otro, sino que andan con, veía los números de Italia, 50% de desempleo en los jóvenes. Bueno, eso no es lo que pasa en la Argentina, y lo sabemos todos, pero a veces uno piensa o le da la impresión de que quieren instalar esta idea. Entonces hay un punto. Primero, que si le va mal al gobierno, la verdad que con estas cosas le va mal a todo el mundo, y se generan un clima de incertidumbre, de miedo, de temor, y obviamente que el proceso económico se ve perturbado, más allá de todas las dificultades que pueda haber, de los desafíos, de las medidas que haya que tomar. Yo veía, por ejemplo, la Hora 12, un programa que sacamos hace poco, identificando efectivamente una caída de los planes de venta en 12 cuotas sin interés, está funcionando muy bien, y lo tapan, lo esconden, lo critican, como si no les gustara que a los comerciantes les fuera mejor y que la gente pueda adquirir las cosas que antes no adquiría, porque tal vez que la tasa de interés que cobraban los bancos para esto era inaccesible para todos. Ese es un comentario, que no es cuestión de generar esos climas para que al gobierno le vaya mal, olvidándose de que muchas veces esos climas pueden generar daño, y que ese daño no es para el gobierno, es para la sociedad. Claro. Y el segundo punto es que muchas veces el mismo político no se da cuenta que diciendo, bueno, va a haber una devaluación, el dólar está mal, también le hace el juego a sectores que existen en la Argentina, que han timbiado siempre contra la economía argentina y que han ganado mucha plata generando desastres. Entonces, ellos se sienten que tal vez están hablando de la economía en general, pero hay sectores, hay intereses, hay gente que paga para que estas cosas pasen. Ministro. Y a veces le paga también a voceros de estas opiniones. Por supuesto. Sí. ¿Cómo le va, Marcos Citadini? Le quería preguntar por algo que hoy también se publicó en Clarín, que el título es que Economía ya pone multas por la nueva ley de abastecimiento, habla de sanciones sobre todo para las automotrices, Peugeot, tendría que pagar 800.000 pesos. Digo, como leyó Clarín, estaba diciendo hace un ratito... Tengo una opinión. Sí. Una mentira espantosa, una mentira espantosa, otra. La verdad es que efectivamente, recién me estaba informando con la Secretaría de Comercio. Sí. Yo la nota no la leí, pero estoy respondiendo a lo que ustedes me dicen, porque vi el titular, no tuve tiempo todavía de ver la nota. Pero hablé con el Secretario de Comercio recién, que me dice lo siguiente: en el marco del programa Procreauto, se llegó a acuerdos con las diferentes compañías que, como todo el mundo sabe, la presidenta dijo, están encanutando los autos. Pero dicho también para que todo el mundo registre de qué se trata exactamente, es que estaba el programa Procreauto, las compañías se habían comprometido con el gobierno a sostener determinados precios, a cambio de eso el gobierno aportó para que haya un mejor financiamiento para los autos, no porque estemos enamorados de la idea de vender autos, sino porque el propio sector nos vino a hablar de que había problemas en las ventas. Claro. Y nos encontramos con la paradoja de que la gente iba, muchísima denuncia, que la gente iba a la concesionaria, decía quiero comprar por el plan Procreauto, y no se lo respetaban. Inicialmente porque le cobraban alguna comisión que no correspondía, también porque los modelos del programa no estaban, entonces aprovechaban que la persona había ido ahí convocada por el programa Procreauto y le trataban de vender otro modelo con una peor financiación, un modelo más caro, diciéndole que el modelo ese no estaba. Bueno, las mil y una. ¿Qué es lo que tiene que hacer el Estado ante eso? Y bueno, evidentemente controlar, y en caso de que se encuentren incumplimientos, poner multas, como pasa en cualquier país del mundo, señores de Clarín. Cuando un comerciante engaña, dice, yo vendo esta oferta, y la oferta es engañosa, sí, entonces alguien tiene que regularlo. El pobre consumidor no tiene nada que hacer, entonces llama al Estado. En este caso es en defensa del consumidor, no ley de abastecimiento. Como no cumplieron lo que habían dicho, se constató, se investigó, se aplicó una multa. Tampoco le dimos publicidad porque es la tarea permanente. Y hay montones de estas multas para todos los sectores. Porque si no, ¿qué quieren? ¿Que el mercado no regule? ¿Van a agitar la bandera de la ley de abastecimiento cada vez que el Estado cumpla la función de defender a la gente? Porque acá le mintieron a alguien.
que fue a comprar un auto, lo estafaron, la engañaron. No conozco bien el caso, no quiero exagerar, y tampoco es el caso puntual. Hay montones de multas, todo el tiempo por incumplimiento de ley de defensa del consumidor, lealtad competitiva, como pasa en todos los países del mundo. No es una persecución, es cuidar a los consumidores, cuidar a la gente, es un papel permanente del Estado, si no, ¿para qué están los órganos del Estado? Entonces yo me pregunto, bueno, la operación la entiendo, otra operación más, agitar el fantasma ese que hicieron con la ley de abastecimiento íbamos contra la libre empresa. Bueno, creo que quedó suficientemente aclarado, pero ahora esto ya es un papelón. No es la ley de abastecimiento lo que se aplicó, tampoco viene de antes, es de la época el primer Procreauto, creo, y yo me voy a interiorizar mejor, la verdad que estoy contestando un poco en caliente, porque ya la maniobra, las mentiras, las operaciones que generan, porque capaz alguien engañado por esto dice, la ley de abastecimiento, entonces era cierto, me van a perseguir, me van a cerrar mi comercio y se lo va a quedar el señor Augusto Costa de estar sentado en el mostrador. No, pero, a ver, en criollo, que se dejen de joder, no es así. No es así, que no jodan más a la gente, que no le metan cosas en la cabeza, que no agiten todo el tiempo fantasmas, porque las dos cosas juntas, la verdad que no, ahora me voy a interiorizar mejor para no estar metiendo la pata, la verdad que sabía que hablaba con ustedes, lo llamé al secretario de Comercio y me informa que no es la ley taxativo, no es la ley de abastecimiento, es la de defensa del consumidor, y es de defensa del consumidor porque se presume que se violó la ley de defensa del consumidor, que a quién defiende, al consumidor, que hasta los periodistas de Clarín y sus dueños son consumidores y necesitan un Estado que los defienda. Axel Kicillof, clarísimo, clarísimo. Gracias por esta media hora aquí con la radio pública. No, muchísimas gracias a ustedes. Y bueno, sí, la verdad que la cuestión de la divisa, si había una traba ahí, algún cuello de botella que impedía que en una perspectiva que los precios van a caer, y en un sector que no debería tener conductas especulativas con la moneda, con otros activos, sino una actividad económica productiva y permanente, la verdad es que se aclaró la situación y ha anunciado el propio sector que por el marco de estabilidad cambiaria, dicho por ellos, y la tendencia a la caída de los precios internacionales, en el último trimestre, no es como decían todos, sino que, y leí un pedacito de otra nota, no, el gobierno quería 8.000. No, sí, cuando algo avanza está mal, es poco, se mintió. No, pero ya me parece es infantil. Yo tengo un chico chiquito en el jardín de infantes, hay más seriedad que esto. Yo propongo que, porque esto, obviamente, estamos hablando con el ministro de Economía, pero también esto tiene que ver con la comunicación y con el periodismo. Propongo un museo del periodismo. Dice que lo quiere hacer Majul, pero no que lo haga Majul. Un museo del periodismo donde se cotejen las realidades con las tapas, las realidades con los textos, porque también en eso hay que entrenar y educar a la propia sociedad, ¿no? Digo, para que pueda reclamar derechos, para que no se vea boicoteada permanentemente con tipos que tienen intereses muy, muy concretos en jodernos la vida. Axel Kicillof, muchas gracias.